¿Se ve ahí? Sí. Okay. Sí. Bueno, a partir de esta clase lo que vamos a ver es el volumen 3, que empieza a hablar de flujo ininterrumpido del tránsito, ¿no? Es decir, hasta ahora habíamos visto todos los diferentes análisis de capacidad y nivel de servicio de lo que era flujo ininterrumpido de lo que era autopistas, autovías y multicarril. En el volumen 3 empezamos a trabajar sobre flujo interrumpido, es decir, señales de stop, señales semafóricas que detienen la marcha del vehículo, es decir, prácticamente todo lo que es el movimiento vehicular urbano. Ya estamos saliendo de las autopistas y las autovías, el cual encara en el volumen 3 no solo para vehículos, sino también para bicisendas, para peatones, para ómnibus, es decir, toda la parte urbana. Con respecto a lo que es, estoy admitiendo gente, el capítulo que vamos a ver hoy es las intersecciones. Es decir, acá en esta parte ustedes van a ver los diferentes capítulos que aborda el volumen 3. Comienza hablando de todos los que son la trama urbana en el capítulo 16. En el 17 vamos a ver segmentos urbanos, es decir, esto también estamos preparando una clase. El 18 empieza a trabajar sobre intersecciones semaforizadas. Ahí también tenemos una clase o dos, posiblemente, porque es bastante extenso y a su vez ya vamos a empezar a trabajar con el uso de software. El capítulo 19 son intersecciones controladas por señales de stop, que es lo que vamos a ver hoy. Es decir, los típicos cruces de las calles urbanas. Después el capítulo 20 es un caso muy puntual de intersecciones controladas por stop total. El 21 habla de rotondas, que es un tema nuevo que se incorpora a partir del manual 2010. Esto no existía en los manuales anteriores, el análisis de rotondas. Y después hay algunos que son más que nada terminales y el tema de peatones y bicicletas, que nosotros en ese tema no tenemos injerencia, porque vamos a hablar más del tránsito vehicular, ¿no? Entonces, bien, hoy vamos a ver todo lo que es una señal de parada en una intersección. Es decir, acá en la introducción les habla de que este manual y estas metodologías funcionan en el caso, digamos, de que la intersección no esté saturada, es decir, que no haya congestión, y hace una evaluación desde el punto de vista del vehículo. Ustedes van a tener que analizar para cada modo de transporte cuando se hable de una intersección, inclusive se evalúan los peatones, y eso es un poco la idea. Básicamente, cuando hablamos de análisis urbanos o análisis de vías arteriales de calles residenciales, prácticamente nos apoyamos como punto de diagnóstico la velocidad de viaje, es decir, la velocidad de recorrido, lo que sería el tiempo y la velocidad. El tiempo más que nada de recorrido nos va a dar una demora. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un flujo libre, es decir, no habría vehículos en las calles y pudiéramos ir
a una velocidad que el conductor se sienta cómodo. Cuando ponemos las diferentes circunstancias particulares del proyecto, tenemos otro tiempo de recorrido y otra velocidad. Entonces, la velocidad que tenemos real en el proyecto versus la velocidad de flujo libre nos va a dar ese porcentaje y a partir de ahí vamos a poder evaluar cuál es el funcionamiento, el nivel de servicio que tiene el análisis que estamos haciendo, ¿no? Entonces, básicamente se sitúa en el análisis de la velocidad, donde parte de una velocidad, digamos, constante y ajusta, ya sea por cruces y por los puntos de acceso, que son justamente las intersecciones, ¿no? Esto es el concepto básico, no es la metodología. Ahora vamos a empezar con la metodología. Ya les inicio acá. Bueno, y acá hay algunos cuadros inicio. Tengan en cuenta que este capítulo, el capítulo 19, es válido para intersecciones con no más de 3 carriles por sentido de circulación. Es decir, una avenida que tenga 3 carriles por lado. Por lo general, en nuestra ciudad y en todo lo que es la República Argentina, no tenemos calles urbanas con más de 3 carriles, ¿no? Son muy pocos los sitios donde hay más de 3 carriles, que son avenidas, inclusive hasta avenidas principales. Entonces, tengan en cuenta las limitaciones de este manual y un poco la idea de esto. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Esto es el capítulo 19 del volumen 3, donde habla de 2 accesos regulados por señales de stop. Es decir, lo que me estoy poniendo como análisis es el acceso o el cruce de 2 intersecciones. Imagínense una avenida o una calle principal que justo llega a la intersección con otra calle. En eso vamos a tener señales de stop que me dice pare. Generalmente la señal de stop está en la calle secundaria, en la calle de menor tránsito, que generalmente es una calle más angosta con menos volumen de tránsito, ¿no? Entonces ahí tiene las señales de stop que les está indicando que pare para dar lugar o para dar prioridad a la calle principal. Entonces, en este caso, vamos a analizar esta problemática de una sección urbana y vamos a poder determinar un poco el análisis. Respecto a lo que es la teoría que nos da sustento a esto, parte de la siguiente manera. Nosotros siempre vamos a hablar de un hueco, o en el manual lo van a encontrar como gap, ¿no? Como espacio. Es decir, la calle secundaria llega hasta la calle principal y para. Y para poder hacer el cruce de la calle, o cualquier movimiento, ahora vamos a ver que hay 12 movimientos posibles, tengo que tener un espacio donde no venga ningún vehículo. Ese espacio es el que llamamos hueco o gap, ¿no? Entonces, en ese espacio, una vez que yo puedo decidir que yo cruzo, ahí hago la aceptación de ese hueco, la aceptación del gap. Entonces, esto va a estar definido por un modelo matemático que lleva muchos años de estudio, ¿no? Es decir, de desarrollo, donde la capacidad de esa intersección va a estar dada por la cantidad de huecos, es decir, la distribución
de huecos en la arteria principal. Por otro lado, también tiene en cuenta el modelo matemático las características del conductor, es decir, este conductor es un conductor arriesgado que toma un hueco muy pequeño y cruza, o es un conductor el cual espera a tener un espacio bien importante y decir, no, todavía no, todavía no. Bueno, recién ahora que no viene nadie desde 2 cuadras a lo largo, cruza la intersección. El conductor también influye en la posibilidad de flujo. Y por supuesto, el tiempo requerido de cada conductor que viene detrás. Es decir, un poco ese es la hipótesis en la cual se desarrolló el modelo matemático que describe el análisis de esto, ¿no? Es decir, la teoría de aceptación de huecos. Este hueco va a estar medido en segundos, es decir, es un tiempo. Y ese tiempo también va a tener una distribución, es decir, bueno, tengo muchos espacios. Supónganse que para cruzar la intersección con mi vehículo tardo 5 segundos. Bueno, tengo que tener espacios disponibles de 5 segundos para poder cruzar. Puede ser que tenga muchos espacios o pocos espacios, y esa es la disponibilidad de esos huecos, que va a estar dado en función del volumen de vehículos que venga en la arteria principal. Por otro lado, la utilidad de esos huecos por el conductor. Es decir, ¿tienen el espacio suficiente para cruzar o no? Por supuesto, el conductor también es el que elige si es suficiente o no. Algunos entran en un hueco que no existe, es decir, entra en el vehículo y la corriente principal tiene que frenar bruscamente porque entró. Eso ya sería fabricar un hueco, ¿no? Es decir, no existe el espacio, igual lo genera. No es en todos los países así. Y por supuesto, algo muy importante que se plantea por primera vez en este capítulo es la prioridad de los flujos de circulación. Es decir, esto de prioridad el giro a la derecha, prioridad del giro a la izquierda, prioridad del pasante de la calzada principal. Acá se fija una convención de prioridades de los diferentes movimientos en la intersección. Entonces, la metodología se basa principalmente en tener el diagrama de la intersección, es decir, las direcciones permitidas en los sentidos de circulación de la calle que estamos analizando, el ancho y las condiciones físicas, el volumen conflictivo de vehículos, es decir, acá aparece un nuevo concepto, ¿no? Volumen conflictivo, tránsito conflictivo. Son los volúmenes que al hacer el movimiento tienen conflicto con otro. Por ejemplo, si de la calle principal quiero hacer un giro a la izquierda, tengo un conflicto con el vehículo que viene de sentido contrario en la dirección que al doblar a la izquierda voy a tener una colisión. Entonces, bueno, esos son los movimientos conflictivos, ¿no? Es decir, los cruces donde se intersectan los movimientos. Entonces, eso también tenemos que fijarlo en nuestro análisis de estudio. El tamaño de huecos requerido, es decir, los espacios disponibles, la capacidad de esos huecos, es decir, cómo puedo determinar yo qué cantidad de vehículos pueden hacer el cruce, y por supuesto todos los ajustes de cada tipo de información. Y por último tenemos como final para poder determinar el nivel de servicio la demora en cruzar la intersección. Es decir, una intersección va a ser de un muy buen nivel de servicio, un nivel de servicio A, si yo llego a la intersección y puedo cruzar
perfectamente sin estar esperando. Ahora, si yo tengo una intersección donde estoy más de 30 segundos, 40 segundos esperando, ya el nivel de servicio baja abruptamente. Entonces, eso es un poco el análisis que vamos a realizar. Veamos un poco cómo lo plantea el manual en la figura 19.4 del capítulo 19. Nos dice, bueno, los datos que necesitamos son la cantidad de movimientos y cuáles son los movimientos prioritarios, es decir, tener un diagrama de esa intersección. Es decir, nosotros vamos a estudiar cruce por cruce de todo un corredor urbano, ¿no? Es decir, lo tenemos que analizar individualmente. Bueno, de esa intersección, ¿cuáles son los movimientos? Está permitido girar a la izquierda, por lo general con señales de stop es posible girar a la izquierda, pero hay veces que hay señales que directamente impiden el giro a la izquierda. Hay veces que tenemos carriles exclusivos, es decir, dársenas de giros para giro a la izquierda. Entonces, cada caso es diferente. Muchas veces tenemos un giro a la izquierda que al mismo tiempo permite seguir recto. Eso le llamamos carril compartido. Cuando en el mismo carril viene un vehículo que quiere girar a la izquierda o un vehículo que quiere seguir recto. Muchas veces ocurre en la trama urbana que hay un vehículo que se detiene para girar a la izquierda y el de atrás que no quiere girar a la izquierda queda ahí detenido esperando, porque no puede seguir derecho esperando al otro. Eso es un poco la problemática cuando no hay espacio físico para hacer un carril exclusivo de giro a la izquierda, ¿no? Eso es lo que llamamos carril compartido. Entonces, bueno, primero tengo que determinar todos los movimientos posibles. Cuantificar esos movimientos, es decir, en el paso 2, hacer un conteo vehicular. Acá los conteos para poder hacer estudios de intersecciones son conteos generalmente de 15 minutos, media hora, en las horas pico, por supuesto. Y siempre llevarlo a vehículo equivalente. El paso 3 va a ser determinar los volúmenes de conflicto, determinar luego en el paso 4 el tiempo de cruce y el tiempo de seguimiento. Y después hay como algunos efectos que tenemos que ver, ¿no? Es decir, hay semáforos, digamos, calles atrás. Tenemos semáforos, una calle atrás o dos calles atrás. Si es así, tenemos que hacer el ajuste por efecto de la señal de semáforo de la calle anterior, y si no, seguimos calculando sin ningún problema todos los diferentes rangos de prioridad. Y que esto es un tema que incorporamos por primera vez en este capítulo. ¿Quién tiene prioridad en cada uno de los 12 movimientos que hay? Es decir, ahora cuando veamos el gráfico vamos a ver los movimientos. Entonces vamos a tener movimientos de rango 1, que son los prioritarios, los que tienen la primer prioridad. Después de rango 2, de rango 3, de rango 4. Y una vez que tenemos todos los movimientos analizados, analizamos la capacidad de movimiento y con la capacidad y la demora determinamos el nivel de servicio y después como último tema vamos a determinar la longitud de cola en la intersección. ¿Por qué? Porque si esta cola supera la longitud de toda la calle que estamos estudiando, va a obstaculizar la intersección de atrás. Entonces, un poco analizar cuál sería
la longitud de la fila de espera, ¿no? De la cola de vehículos. Entonces, eso es lo que nos proponemos hacer en esta clase para analizar una intersección controlada por señales de stop. Bien, acá les muestro lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, una intersección tiene 12 movimientos posibles. Movimientos vehiculares. Después vamos a ver que están los movimientos de peatones. El 1 es el giro a la izquierda de la calle principal. Fíjense, esta es la calle principal y esta es la calle secundaria porque tiene la señal de stop. El 2 es el que sigue recto, el 3 es el que gira a la derecha, el 4 es el que gira a la izquierda, el 5 sigue derecho, el 6 gira a la derecha de la calle principal. No quiere decir que porque este tenga el número 1, tenga prioridad 1. La prioridad 1 está acá. Este es el ranking o, digamos, la prioridad de primer nivel. La prioridad de primer nivel la tiene el movimiento 2, el movimiento 3, el movimiento 5, el movimiento 6 y luego los cruces peatonales de esta dirección, es decir, los cruces de los peatones que cruzan esta vereda y los que cruzan esta vereda. Todos esos tienen prioridad sobre todos los demás. Es decir, cualquier otro movimiento tiene que esperar a que se produzcan estos movimientos. Los números. Estos números son asignados a cada uno de los 12 movimientos. Y ya esto queda como convención. Es decir, cada vez que ustedes hagan un trabajo de análisis de tráfico en intersecciones, lo van a hacer con estos números. Es decir, tal cual como están acá, fijando el norte hacia un sitio, digamos, el 1 va a ser el giro a la izquierda que viene del oeste y va hacia el norte. Siempre el 1 va a ser ese. Fíjense que en este otro gráfico, donde hay una intersección en T, el 1 no está. Y no es que se olvidaron de poner el 1, no, porque el 1 es imposible, porque no hay un lugar que se pueda ir para acá, porque no hay calle. Entonces, no se puede poner 1 a este número y comenzar. Si muchas veces presentamos informe y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no puso el 1 y puso el 2? No, porque la convención de ese movimiento pertenece al 1 como única. Y no tenemos otra. Por ejemplo, acá no vamos a tener ni 10, ni 11, ni 12, porque no hay calle, y tampoco vamos a tener el 8. Tenemos el 7 y el 9. Es decir, respetamos cada uno de los movimientos. Eso porque además va a estar asignado a una ecuación de movimiento. Y nosotros para el cálculo de una intersección tenemos que analizar cada uno de los movimientos. Y cada ¿Puedo uno... hacer una consulta? Sí, adelante. Con respecto a las prioridades, el movimiento 3 no está, o sea, va en contra del movimiento 15, porque como que los dos pasarían por el mismo lugar y tienen como los dos prioridad. Claro, exacto, porque O sea, ¿cuál de cualquiera... los dos en realidad tiene prioridad si los dos pasan? No, sí, siempre, eso ya es por norma de tránsito, el Bueno, peatón sí, el peatón. tiene prioridad sobre todo. Y cuando están sobre el mismo nivel, digamos, ahí van a tener que hacer una especie de esperar al movimiento que llegó primero, ¿no? Es decir, bueno, el primero está cruzando y el otro espera, y así sucesivamente. Generalmente, fíjense que los movimientos son más que nada de conflicto, o sea, empiezan a ser de conflicto vehicular con el 2, que recién empieza a tener el giro a la izquierda
de ambos lados de la calle principal, ¿no? Y después están los peatones y están los giros a la derecha de la secundaria. Generalmente esto, y ahora lo vamos a ver más adelante, responde a una ecuación donde analizamos el volumen de conflicto. Para poder estudiar esto vamos a tener que hacer un conteo de cada uno de los movimientos. Es decir, vamos a tener que hacer un conteo vehicular en la intersección, o una filmación, o un detector, o cualquier tipo de control que me permita contabilizar la cantidad de vehículos que gira a la izquierda, la cantidad de vehículos que sigue recto, la cantidad de peatones. Tenemos que contar los peatones que cruzan, generalmente en periodos de 15 minutos, ¿no? Y esto van a ser las prioridades. Entonces, determinado esta prioridad y determinado esto como convención, es decir, los números de movimiento, esto lo tenían en el año 2000, el año 2010, que es el nuestro, fíjense, le agregó a su vez, porque, digamos, para que ustedes tengan una idea, el manual de capacidad es un libro considerado un libro en construcción abierta. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede pedir que se actualice o puede pedir un cambio en esta información, por supuesto, respaldado con estudios y demostrado las diferentes ecuaciones matemáticas, ¿no? En el año 2010 agregaron un nuevo movimiento, que es el giro en U de la calle principal. No tenemos muchos casos de este tipo, no tenemos grandes casos de estos. Estos piensen que está desarrollando principalmente en Norteamérica y en Europa, y quizás tengan más casos. El resto permanece igual y la nomenclatura va a seguir para siempre así, no se va a cambiar, ¿no? Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Es este movimiento de 1U sería cuando hay una rambla, por ejemplo, que se puede...? Claro, tiene que haber o una rambla, un cantero central, o algo que me permita geométricamente dar un giro. Fíjense que un vehículo para poder girar necesita 8 metros mínimo. Entonces tiene que haber un carril o algo que me permita este movimiento, ¿no? Suficientemente ancho. Claro, nosotros no tenemos muchos casos. La verdad yo no recuerdo ahora en nuestra ciudad que haya casos de posibilidad de giro de NU. Hay dársenas de giro NU que vienen de movimientos. Hay una ahí yendo en Caballito, ahora no me acuerdo el nombre de la calle, Honorio Pueyrredón, creo que es. Tiene para retomar y hacer un giro a la izquierda, tiene la posibilidad de entrar y hacer una vuelta en U para incorporarse al tránsito. Son casos muy particulares. Yo les diría que en nuestra vida habitual muy difícilmente estudiemos casos como este. Pero bueno, aparecieron como planteo. Fíjense los rangos, ¿no? Es decir, rango 1, como decíamos recién, son los pasantes de la calle principal, los giros a la derecha y los peatones. El rango 2, que solo puede ser subordinado al rango 1 y a ningún otro, tiene el permiso de giro en U, tiene la circulación a la derecha de la calle principal y los peatones. El rango 3 ya está subordinado por el 1 y el 2. Y ahí tiene los pasantes de la calle secundaria, el giro a la izquierda de la calle secundaria, y bueno, para el rango 4, todos los demás. Es decir, giro a la izquierda de la secundaria,
es el último en pasar. Que esto debería ser respetado por los conductores, ¿no? Es decir, bueno, estoy en la calle secundaria y necesito hacer un giro a la izquierda. Tiene que esperar a que todos los demás movimientos pasen para recién poder actuar en ese movimiento, ¿no? Y, digamos, en los diferentes tránsitos de conflicto. Bueno, el volumen equivalente en este caso va a ser el volumen de los 15 minutos solo afectado por el factor de hora de punta. Principalmente porque estamos hablando de arterias urbanas y vamos a poner en juego el tema de los vehículos pesados, que pueden ser los ómnibus principalmente, o algún camión en alguna avenida principal. Va a estar dado más en todo lo que es el análisis, va a haber tablas para corregir todo lo que son las velocidades y las demoras. Los volúmenes solo lo vamos a afectar por el factor de hora de punta, que recuerden, el factor de hora de punta o el factor de hora pico estaba dado por un conteo de cada 15 minutos durante una hora, el total de la hora y el máximo conteo de 15 minutos multiplicado por 4 me va a dar, la relación entre ellos me va a dar el factor de hora de punta, ¿no? Es un elemento que venimos manejando ya desde el principio de análisis de capacidad. Entonces, volumen de demanda, bastante sencillo tener esto. Y acá empezamos con los tráficos de conflicto. Y esto es prácticamente la base principal de este análisis. Es decir, está todo acá. Ustedes en el manual, del capítulo 19, van a encontrar cada uno de los movimientos. ¿Sí? Cada uno. En este caso les estoy mostrando el movimiento 1 y acá el movimiento 4. Lo que van a hacer, si bien yo les estoy explicando la metodología teórica, mayormente podemos llegar a hacer un trabajo, un ejercicio numérico aplicando estas fórmulas que vemos acá. Y un poco dependerá del jefe de trabajos prácticos si vamos a hacer algún ejemplo numérico de esto. Pero en la vida profesional ya tenemos apoyo de software, es decir, ya no trabajamos, es decir, hasta autopistas podíamos hacer cálculos con una planilla Excel. Acá ya vamos a empezar a usar los softwares específicos, inclusive el de este manual. Este manual trae un software, estamos tratando de ver, de poder hacer una clase con el software y ver cómo pueden ustedes seguirlo también. Eso lo estamos viendo un poco por el tema de las licencias. Pero bien, veamos un poco de qué se trata. Tenemos el movimiento 1, giro a la izquierda desde la calle principal. Me dice que los volúmenes de conflicto son el 5, por supuesto, porque el 5 va a tener una colisión, el 6, porque los dos van para el mismo sitio y se pueden encontrar, y los peatones que cruzan el sentido 16. Entonces, el tráfico de conflicto va a ser la suma de los volúmenes 5, 6 y 16. Para el caso del 4 va a ser idéntico, en este caso la suma del 2, del 3 y del 15. El resto, por no ser prioritario sobre estos y por no ser conflictivo, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Es decir, no deberíamos tener en cuenta el giro
a la derecha y que acompaña al movimiento 1, por ejemplo, o el que sigue derecho. Entonces, en todo el manual les va a dar cuál es el volumen de conflicto para cada movimiento. Y lo vamos a tener que analizar uno por uno los movimientos. Fíjense, no se ve tanto en esta diapositiva, pero tenemos el movimiento en U, el cual tiene conflicto el 5 y el 6. También me está dando para 2 carriles o para 3 carriles por lado. ¿Y por qué empiezan a aparecer números decimales? Porque si yo tengo 3 carriles por lado, se supone que solo le va a afectar a el primer carril y el segundo como mucho. Entonces ahí empieza el modelo matemático, empieza a presentar porcentajes de los volúmenes. Algunos volúmenes son volúmenes que se fijaron, digamos, por estudios del movimiento de tránsito, ¿no? Es decir, fíjense, por ejemplo, el movimiento 9, que tiene el giro a la derecha de la calle secundaria, dice que está guiado por, hace conflicto con el movimiento 2 de la calle principal, 0,5 del 3, y acá me voy a detener, ¿no? Es decir, ustedes están parados acá y están esperando cruzar para dar vuelta hacia la derecha en la calle principal. Entonces, el manual me dice que yo tengo como conflicto aquel que viene y que va a ir al mismo carril donde voy a ir yo. Pero también me dice que influye la mitad de los que giran a la derecha, por cuanto el que gira a la derecha ni siquiera tendría problema con mi movimiento que voy a girar yo hacia ese lado. No sé si lo están viendo. Es decir, este movimiento no influye sobre el 9. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ¿por qué el manual pone 0,5? Y lo expresa, ¿no? Digamos, cuando expresan la exposición de los modelos matemáticos, diciendo que la mitad de los conductores en promedio no ponen luz de giro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos esperando para cruzar, viene un vehículo, de repente me gira a la derecha y yo esperándolo. Resulta que no me indicó que iba a girar a la derecha. Entonces, la expresión 0,5 de B3 está teniendo en cuenta aquellos conductores que no usan la luz de anticipo de movimiento, que es la luz de giro. Entonces, ahí el modelo matemático está teniendo en cuenta esta situación. Y, por supuesto, los peatones que cruzan la calle principal y los peatones que crucen la calle secundaria como prioridades. Una pregunta. Sí, adelante. Si estuviera un carril indicado pintado en el suelo con la raya de giro, ¿también se consideraría un tráfico conflictivo? No se considera conflictivo si tendría una dársena exclusiva para giro a la derecha protegida, es decir, con un carril propio. Si tendríamos una dársena, es decir, acá hay un ensanche y acá hay otro ensanche, entonces me permite que yo entre sin problema. Eso se usa mucho en Estados Unidos, ¿no? Es decir, giros a la derecha protegidos. Ahí no hay, el análisis no lo tenemos que hacer. Este es un análisis para un carril normal de una calle de intersección. Pero si tenemos algo que tiene una dársena especial, no hagan esta
esta cuenta, ¿no? Es decir, ahí sería pase libre, no tendría tráfico de conflicto, sería 0. Gracias. Bueno, lo mismo pasa para 2 carriles y para 3 carriles por lado. Es decir, lo que empiezan a ver son disminuciones porque justamente al tener 2 carriles se supone que la mitad de los vehículos van por uno, la mitad por el otro y no tienen conflicto mitad de usuarios. Entonces, bueno, esta es la expresión que ha sido estudiada por años y ha sido evaluada a nivel mundial por muchas personas y ya son las ecuaciones que se están utilizando. Bien, así vamos a tener todas las posibilidades de los 12 movimientos. El 8 y el 11, fíjense acá, está dada por 2 veces el volumen 1 y el volumen U, el volumen 2, es decir, es como cada caso en particular tiene su situación. Y esa situación es la que me va a dar el tráfico de conflicto. Nosotros como usuarios o como analistas o como ingenieros de tránsito, lo que tenemos que hacer es tomar la ecuación y poner acá el volumen de conteo. El volumen de conteo lo hacemos en campo. Hay varios elementos, ¿no? Es decir, hay tableros con botones o por lo general ponemos una persona para cada sentido de circulación que cuente quién gira a la izquierda, quién sigue derecho y quién gira a la derecha y lo vamos anotando en una planilla. Y si no, mediante un video desde una posición elevada que se pueda filmar toda la intersección y después irlo desgrabando. Estos son volúmenes que contabilizamos en cantidad de vehículos, todos estos que están acá. Por supuesto, afectados por el factor de hora de punta. Fíjense que en esta presentación pasa algo muy parecido al caso anterior, donde se veían los conflictos que geométricamente no existían. Acá con los volúmenes en U pasa algo parecido. Los volúmenes en U, en teoría, no tendrían por qué estar en conflicto con los volúmenes que cruzan desde la arteria secundaria. Pero los conductores en la práctica no tienen manera de saber si va a ser un giro en U o si va a ser un giro a la izquierda. Claro. Esas son todas las situaciones que fueron analizando. Inclusive, lo mismo ocurre con el movimiento 3, con el tema de la luz de giro, es decir, y bueno, los peatones. Y a su vez, bueno, cuando nosotros usamos software, digamos, todas estas ecuaciones están cargadas en el software, es decir, lo único que hacemos es poner los volúmenes de cada movimiento en el software. No vamos a estar analizando los tráficos de conflicto. Esto es más que nada un tema teórico para que ustedes sepan cuál es el análisis que hacemos en una intersección. Fíjense acá, tenemos los diferentes cruces, es decir, cuando hacemos cruces por etapas. Entonces acá me está dando etapa 1, etapa 2, para un movimiento, es decir, que tiene que cruzar los 2 sentidos de circulación. Entonces ahí nosotros tenemos como, bueno, vienen de un lado y vienen del otro. Entonces, ¿cómo me afecta ese movimiento en cada uno de los lugares? Por lo general puede ser que ocurra que haya una dársena o un bulevar donde pueda quedar el vehículo esperando al siguiente cruce. Es decir, no sé, imagínense, bueno, ahora la 9 de julio tiene el Metrobús, pero digamos alguna avenida que tenga un bulevar en el medio y me permita hacer el cruce en 2 etapas. La etapa donde vienen
los movimientos de este lado y la etapa donde vienen los movimientos del otro. Entonces acá tengo ese análisis en dos etapas. Generalmente siempre estamos hablando de la arteria secundaria, ¿no? Desde la principal no vamos a poder hacer esos movimientos. Bien, entonces, una vez que tengo definido todos los movimientos de conflicto, que son volúmenes en definitiva, esta es la demanda que tiene cada movimiento. Ahora vamos a analizar el tiempo que yo necesito para hacer el cruce. Es decir, yo tengo todos estos vehículos. Ahora, ¿qué cantidad de tiempo necesito para cruzar? Ese tiempo de cruce está dado por un tiempo base, que lo tenemos tabulado, serán 3 segundos por lo general. Y lo vamos a ir ajustando, y acá sí hay presencia de vehículos pesados, porcentajes de vehículos pesados y factor de ajuste. Uno es el porcentaje y otro es un factor. Un factor de ajuste por pendiente, es decir, si la intersección está inclinada, entonces ahí tenemos un factor de ajuste. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene otra aceleración en un caso de poder tener una intersección que esté inclinada en una subida, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí está el tema del conductor que pone el cambio, o si es automático, tarda en levantar más la velocidad, ¿no? Es decir, hay varias circunstancias en los casos donde la superficie está inclinada. Puede ocurrir que se le detenga el motor y que tenga que poner marcha de vuelta, es decir, hay toda una problemática dada por el ajuste de la pendiente. Y después tenemos giro a la izquierda. En este caso el giro a la izquierda, si es que está permitido, hay un factor de ajuste porque el giro a la izquierda, el tiempo es diferente que cruzar recto, ¿no? Entonces acá tiene diferentes ajustes de tiempo que están todos en estas tablas. Fíjense que el tiempo base está dado en 4 segundos para 2 carriles y 4 carriles, y 5, esto es 5,3, viene un poco de varios análisis donde han dado este tiempo de cruce, ¿no? Después, por ejemplo, movimientos de giro en U. Bueno, este es el movimiento de giro a la izquierda. Este movimiento en U, este giro a la derecha. Es decir, y acá tienen diferentes cruces para etapas. Pero generalmente está entre 4 y 6 segundos los movimientos bases, estos que están acá. En base a cada movimiento, porque recuerden que lo tenemos que analizar uno por uno, vamos a adoptar un tiempo base. Y después lo vamos a ir afectando por los diferentes tiempos de pesados, es decir, lo que es porcentaje de vehículos pesados, que para eso vamos a tener un conteo. Es decir, acá tenemos el factor de ajuste de vehículos pesados, 0,9 para la calle principal, y nos va a dar acá, en caso de los movimientos, este tiempo base. Entonces, todo eso lo tenemos ya y analizamos el tiempo. Una vez que tenemos el tiempo y tenemos la cantidad de vehículos, analizamos la capacidad en base a estos dos pasos anteriores. Es decir, acá la capacidad de la intersección para el movimiento que quiere cruzar, que es la calle secundaria, va a estar dada por el volumen conflictivo, que es el que acabamos de hallar en el paso 3, y por los tiempos
es decir, de cruce de cada movimiento. Esta es la expresión matemática, el modelo matemático que me da la capacidad de esa intersección. El modelo matemático está expresado en base a cantidad de vehículos con un tiempo de cada vehículo. Entonces ahí vamos a tener la cantidad máxima de vehículos que puede atravesar por esa intersección en una hora. Recuerden que la capacidad está expresada en vehículos por hora. Entonces, por eso que tiene esta expresión. La capacidad en caso de carriles compartidos, es decir, el carril compartido va a estar, o sea, tiene un carril que puede seguir derecho o hacer el giro a la izquierda. Va a estar dado en función de la capacidad del movimiento, la que calculamos antes, y el flujo de conflicto para el movimiento que estamos analizando. Es decir, esto también son elementos o relaciones que se sacan en base a los pasos anteriores. Es decir, por eso les decía, la esencia está en calcular los volúmenes de conflicto y el tiempo. Teniendo eso ya tenemos todo, porque tenemos la capacidad y la demora. Es que ustedes ven acá una expresión que quizás se ve muy importante, pero realmente son todos los elementos que venimos trabajando. Es decir, el volumen de movimiento de cada uno de los 12 movimientos, la capacidad, que es la que hallamos recién, las demoras. El periodo de análisis siempre va a ser un cuarto de hora, 0,25. Y con todos estos elementos, como les digo, por lo general trabajamos con softwares de análisis, con lo cual todos los elementos ya los tenemos calculados cuando ponemos los datos, nos da la demora en segundos para poder cruzar la intersección. ¿Cuál es la demora? La demora es desde el momento que desde la línea de pare o la línea blanca de detención yo logro hacer el cruce. Pero a su vez hay una espera desde que yo vengo en la fila de atrás hasta llegar a la señal de pare. Entonces, todo eso es el análisis de la demora. Por eso es que además tenemos que calcular el tiempo de seguimiento del vehículo. Entonces, fíjense que la demora total es el tiempo de seguimiento y el tiempo de cruce. Con ese cálculo en segundos sacamos el nivel de servicio. Es decir, fíjense que es el tiempo total transcurrido desde un vehículo que viene desde el final de la cola, es decir, está 8 vehículos atrás, hasta que llega a la línea de cruce y cruza la intersección, esperando a los huecos, a las prioridades y de cada movimiento. En base a ese tiempo de demora, calculamos el nivel de servicio. Fíjense, para tener un nivel de servicio A, debo tardar menos de 10 segundos. Teniendo en cuenta que 5 segundos tardo en cruzar la intersección promedio, ¿no? Es decir, 2 o 3 carriles, quiere decir que 5 segundos debería tardar en evacuar mi turno en la cola de espera, ¿no? Este es un muy buen nivel de servicio. Niveles de servicio operativos normales que son aptos en una ciudad, por ejemplo, nivel de servicio C o D, estamos hablando de unos 25 segundos para cruzar una intersección. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, porque ya está en congestión. Pero en cualquier intersección, este sería como los límites, ¿no? Ya después tendríamos niveles cercanos a la congestión, más de 50 segundos
sería una intersección que deberíamos tener algún análisis para poder corregirla. ¿Qué correcciones hacemos cuando nos da un nivel de servicio F? Bueno, generalmente podemos ordenar el tránsito, es decir, hacer carriles de giro exclusivo, podemos prohibir giros a la izquierda, en casos que tengamos mucho problema de demoras, podemos hacer ensanches de los carriles, o usar espacios para giros a la derecha permitidos. Podemos hacer canalizaciones para ordenar quiénes giran a la izquierda, quiénes giran a la derecha y quiénes siguen derechos. Si tenemos 3 carriles, por ejemplo, en muchos lugares de nuestra ciudad, los 3 carriles lo que hicieron fue demarcarlos, poner un cartel y decir, bueno, si usted gira a la izquierda, vaya por el carril izquierdo. Si va a seguir recto, póngase en el centro, y si va a girar a la derecha, póngase por la derecha. Para evitar esta situación de problemas de compartir carriles. Entonces, unos metros antes, lo que hacemos es ir separando los movimientos. Es decir, hay muchos digamos, elementos o soluciones en el tránsito urbano que me permite poder mejorar la calidad de las intersecciones. Y eso es lo que va a salir desde nuestro análisis. Es decir, si la mayoría de los movimientos tienen más de 35 o 50 segundos, bueno, podríamos analizar aumentar cantidad de carriles si tenemos ancho para hacerlo, poner dársenas de giro, poner ordenamiento, prohibir movimientos, es decir, bueno, no prohíbo este movimiento y que el giro lo haga 2 o 3 intersecciones más donde ya no hay tanto volumen. Es decir, son varias cosas que nosotros podemos, después del diagnóstico, proponer como mejoras. Por último, como les decía ya al finalizar el análisis, tenemos el cálculo de lo que es la cola, la fila, la longitud de vehículos que va a estar a la espera de este cruce. Esto es importante calcularlo porque si la cola de vehículos se hace, digamos, demasiado importante, puede llegar a obstruir la intersección de atrás. Es decir, porque la fila se hace tan larga que quedan vehículos atascados. Entonces, 100 metros hacia atrás hay otra intersección y va a quedar obturada. Entonces, un poco el modelo matemático me está dando cómo calcular la longitud o la cola, en este caso, está dado en cantidad de vehículos, ¿no? Con todos los elementos que hemos calculado en los pasos anteriores. Es decir, el volumen del movimiento que estamos analizando, si es el 1, el 2, el 3, el 4, la cantidad de vehículos por hora, la capacidad potencial que calculamos antes, y bueno, lo hacemos para un periodo de un cuarto de hora. Entonces, en base a esto también vamos a tener un dato más para analizar la intersección. Bien, con esto, digamos, terminamos este caso puntual. Tenemos una segunda clase que es de arterias urbanas. Y vamos a hacer algunos ejercicios. No sé, quizás Alejandro, si vos tenés planeado algún trabajo práctico con esto, o veremos después de subir en campus, no sé si ya hay algo en campus sobre esto.
Si te podés Voy a sacar. ver si hay algo. Voy a ver si hay algo en campus como para aprovecharlo. Claro, nosotros tenemos varios ejercicios que los vamos a hacer primero con lo que es la metodología de análisis paso a paso, y después lo que vamos a hacer en la clase donde usemos el software es ese mismo ejercicio, calcularlo con el software. Estamos viendo de qué manera poder hacer que ustedes desde sus casas tengan instalado el software. Se puede bajar de la página un software de prueba de este manual. Estamos viendo cómo en clases hacia adelante poder hacer una clase taller. Pero bueno, este tema es el primero de flujo arterial. Tenemos 2 o 3 temas más, con lo cual, bueno, todavía hay tiempo para presentar la práctica.